Muy buenas tardes a todos, a todas, a los docentes, a las educadoras que veo numerosas presentes, a las autoridades de Minera Escondida, de la Seremía de Educación, de la Superintendencia, de la Agencia de Calidad, de la Corporación de Antofagasta, también que han querido estar en este seminario. Déjenme decirles que la primera invitación que yo tuve cuando Eugenia Camazón me invitó a esto, el tema principal que habíamos pensado era más bien vinculado con liderazgo. Y el liderazgo centrado básicamente en los directivos escolares. Y el tema era, bueno, cómo se hace el liderazgo desde el punto de vista de los directivos, qué pasa con los directores, con las directoras. Y después de dar una vuelta dijimos, está bien, ese es un tema muy importante, pero la verdad es que hoy día el liderazgo cada vez se tiende a conceptualizar como algo más amplio que eso, que no solo está radicado en una persona que tiene el poder formal de la dirección, sino que el liderazgo se ve como algo extendido en toda organización escolar. Si adicionalmente a eso le sumamos que vamos a estar haciendo este seminario justo un día antes del Día del Profesor, la verdad es que parecía mucho más sensato hacer un seminario que suyo foco principal y sus palabras fuertes partieran con la docencia, con la colaboración entre docentes y también con un cierto enfoque del liderazgo, que diera cuenta justamente de esas nuevas tendencias que la verdad es que no hacen esta división tan tremenda entre quienes tienen un cargo formal y quienes no la tienen para el ejercicio del liderazgo. Y por eso le pusimos el título que ustedes ven ahí, de colaboración docente y liderazgo distribuido hacia una nueva escuela, porque nos parecía un título mucho más sustantivo y más acorde a lo que queríamos transmitir como mensaje. Entonces lo que yo voy a hacer en este tiempo va a ser justamente avanzar en esta dirección. Si es que la tecnología me lo permite. ¿Dónde está? Ahí debe ser. Vamos a hacer un poco de locución de continuidad mientras llega el arreglo tecnológico. Y básicamente tiene que ver con lo siguiente. Lo primero que les quiero contar es como la organización de este seminario, pero no ahí, va en las primeras. Mucho más atrás. Mucho más atrás que eso. ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Este o ese? Ok. Este es básicamente el trabajo que vamos a proponer durante esta hora de trabajo conjunto. Primero, centrarnos en la cooperación docente, tratando de ver justamente en qué consiste este tema de la cooperación profesional. Y por otra parte, después de eso, tratar de entender también cómo se articula esa visión de la cooperación o la colaboración docente con una manera de entender el liderazgo, que es el liderazgo distribuido. Y ese es de alguna manera entonces el énfasis que queremos poner, hacer este puente entre decir una manera de entender la docencia, una manera de entender el liderazgo, como algo que tiene que estar de la mano. Y de alguna manera eso es lo que vamos a hacer y también vamos a hacer un ejercicio entre medio de tal manera de avanzar. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de colaboración docente? Y durante mucho tiempo nosotros hablamos básicamente de la efectividad docente. Y si ustedes se fijan, buena parte del discurso y del trabajo y los dispositivos incluso que tuvieron para hablarse de la docencia, este fue el término central que se usó. El término, ¿no es cierto?, de todo lo que tenía que ver con la efectividad del docente. Y se dijo, ¿no es cierto?, y se repitió mucho, y ustedes deben haber ido a muchos seminarios en los cuales el tema central siempre fue este: ¿cómo conseguimos docentes efectivos? Se decía, bueno, el docente efectivo es el que en la sala de clase logra desplegar al máximo
todo el trabajo y las capacidades de los docentes. El que es capaz que en una sala de clase todo lo que ocurra en esa aula sea realmente algo enriquecedor y que permita que cada alumno pueda avanzar al límite de sus posibilidades. Y para eso, ¿no es cierto?, tiene que tener ciertos conocimientos sobre pedagogía y sobre los contenidos, tiene que tener también ciertas actitudes, tiene que tener en el fondo un desempeño afectivo y efectivo también respecto a estos temas. Y el tema de la efectividad efectivamente siguió avanzando muchísimo y incluso se puso, ¿no es cierto?, un conjunto de claves. Y ustedes pueden ver algunas aquí de ellas, ¿no es cierto?, en las cuales se ponía el acento en un conjunto de acciones que tenían que tener los docentes, como por ejemplo el compromiso con los estudiantes, el clima de aula y así por delante. No les voy a leer, ¿no es cierto?, todo lo que está ahí. Pero de alguna manera se configuraba un ethos, una manera de entender la docencia, que ponía todos estos puntos como los temas centrales, en los cuales temas como la planificación eran muy relevantes y así por delante. De alguna manera, una suerte de ejemplo máximo de esta visión de la docencia estaba en esta película, en La Sociedad de los Poetas Muertos, que probablemente todos los que estamos aquí la vimos, ¿o no? Fue vista esta película, ¿no es cierto?, por todos nosotros. Y nos emocionamos todos con Robin Williams, ¿no es cierto?, haciendo este personaje, hablando con los alumnos, ¿no es cierto?, de Carpe Diem y contándoles, ¿no es cierto?, cómo tenían que explotar todas sus posibilidades. Pero si ustedes se fijan, ese docente también estaba de alguna manera en ese mismo paradigma. Y ese hoy día es el paradigma que también estamos de alguna manera cuestionando. ¿Por qué? Porque si bien ese paradigma de la docencia, de la efectividad, es un paradigma que sigue vigente, no estamos diciendo de ninguna manera que no sea importante, es muy importante hacer ese trabajo. Al final del día, era un paradigma que estaba centrado en el docente como un individuo aislado. Era él o ella en su sala de clase. El caso, ¿no es cierto?, de La Sociedad de los Poetas Muertos es enorme. ¿Cuándo vimos en esa película una acción con otros docentes de ese profesor? Al revés, casi era como que tenía que defenderse de sus colegas, defenderse de sus directivos y hacer una relación íntima y muy productiva y emocionante con los alumnos. Pero de ninguna manera entendíamos a ese docente como un docente que trabajaba en un equipo docente. Y eso, por lo tanto, es lo que hoy día se está cambiando como visión de esta docencia. De algo como solamente individual, en el cual el tema central es ser un docente efectivo, y eso es lo que se le pide al docente, a una visión en la cual se empieza a considerar que lo importante es, por cierto, ser un docente efectivo, pero adicionalmente a eso se está diciendo cómo este docente efectivo participa de un colectivo, trabaja con sus pares, ve su trabajo como algo que debe formar parte de una comunidad y no como algo aislado. Y por eso es que crecientemente se contrapone, por poner un énfasis, esta visión del docente como una tarea totalmente individual, a una tarea que sin descuidar el aspecto individual, incorpora el aspecto colectivo. Y se habla, ¿no es cierto?, de este enfoque sociocultural de la docencia, el de cual si algo debe ocurrir en una escuela, en un lugar de aprendizaje, es algo que no solo está responsabilidad de un adulto aislado que trabaja en silos, aulas aisladas, sino algo que es responsabilidad de un conjunto de adultos, que son todos los docentes de ese establecimiento, que comparten la responsabilidad por todos esos alumnos y alumnas, que comparten la responsabilidad con esas familias que han depositado, ¿no es cierto?, su confianza en ese establecimiento, en un cuerpo docente y no en docentes aislados. Si ustedes piensan, esto es algo que debiese formar parte de nuestra cultura, entender la docencia, pero no es así.
Y por eso yo les ponía el ejemplo, ¿no es cierto?, de las toneladas que vimos, ¿no es cierto?, de tinta y de papeles y de investigaciones hablando de los docentes efectivos siempre a nivel individual. O incluso, ¿no es cierto?, estas muestras en el cine como la Sociedad de los Poetas Muertos, como el ejemplo del mejor docente que podía haber. Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, oscurecían o no veían este elemento colectivo. Esto también ha estado en las políticas. Si ustedes piensan, por ejemplo, la evaluación docente. La evaluación docente, ¿no es cierto?, recién hace 2 años atrás, 3 años atrás, se puso, ¿no es cierto?, el componente colectivo y de trabajo cooperativo de los docentes. Desde el año 2003 en adelante que empezó la evaluación docente en Chile, siempre lo vimos como algo también individual, en la cual este aspecto de participar o no participar de una colectividad era algo que no tenía aparentemente mucha relevancia. Lo que hoy día sabemos es que tiene una muy importante relevancia. No es casual que nuestros instrumentos también de evaluación, que de alguna manera, ¿no es cierto?, hacían ver nuestro prototipo de lo que era ser un buen docente, no consideraran este elemento. Es que no lo teníamos. Estábamos en el paradigma de la efectividad individual, que es justamente lo que está cambiando. Y para entender también qué es lo que está detrás de esta otra visión de la docencia, hay algunos conceptos muy importantes. Un concepto muy importante, por ejemplo, es el concepto de capital social, el concepto de la riqueza que tienen los vínculos que hay dentro de una comunidad. Es la relevancia que tiene el cómo nos relacionamos los adultos que estamos dentro de una comunidad y que formamos la comunidad educativa desde el punto de vista de los prestadores del servicio educativo. Y ese vínculo puede ser muy variable. Por eso, en la sociología ya hace muchos años y también en la ciencia política se avanzó esta idea del capital social. El capital no es solo económico, no son solo los recursos monetarios que tiene una persona. El capital también son los vínculos que se tienen, son la fortaleza de las relaciones que se tienen en una comunidad y que hace una diferencia enorme. Cuando hay un alto capital social se tiene una fortaleza como organización, que no se tiene cuando no se tiene este vínculo enraizado, en que se comparte una identidad, en que se comparte una confianza entre quienes forman parte de esa comunidad, en que hay un respaldo mutuo, en que hay relaciones de colaboración y así por delante. Por eso un elemento clave detrás de esta visión de la docencia como algo colectivo es también la visión de la escuela como una organización en la cual pasa a ser crítico cuál es el nivel que se tiene de capital social, cuál es el tipo de relaciones que se mantienen entre los docentes, cuál es el tipo de relaciones que mantienen los docentes con los directivos. ¿Hay apoyo mutuo? ¿Hay desconfianza? ¿Hay capacidad de pedir apoyo cuando se necesita? Esos son los elementos que hacen la diferencia cuando se mira, ¿no es cierto?, este capital social. ¿Cuál es un elemento que es crítico aquí? Que hay detrás algo muy significativo. Porque si uno piensa la escuela como un elemento en el cual una organización colectiva, es muy importante visualizar que puede crecer el docente que viene a esa escuela. Cuando uno piensa la visión antigua de algo como silos individuales, lo importante solamente es reclutar buenos profesores. Van a trabajar solo. ¿Son buenos o son malos los profesores? ¿Los recluto o no los recluto bien? Cuando pienso con este otro paradigma del capital social, de la comunidad de aprendizaje, del crecimiento colectivo entre los docentes, el punto es entonces que puede crecer la persona que llega a esa comunidad. No es algo fijo. Ese docente que se integró, por ejemplo, ese docente principiante, que viene lleno de inseguridad porque por primera vez se va a desempeñar profesionalmente, puede ser alguien recibido y que crezca en esa comunidad. La docencia ya no pasa a tener el límite que tiene cada docente individualmente considerado. Pasa a tener el límite y el techo que tiene
las relaciones que existen entre los docentes como un colectivo. De ahí su importancia. Por eso también se ha puesto tanto énfasis en esta posibilidad de, por ejemplo, la diferencia que existe desde un punto de vista de innovación, cuando existe un capital social importante en una escuela. Vemos la innovación como algo totalmente individual, solitario y aislado, como en la Sociedad de los Poetas Muertos, o vemos la innovación como algo que emprende la escuela como una aventura colectiva, en la cual todos pueden trabajar en conjunto esa tarea. Eso es lo que está en juego. Y lo que se está diciendo aquí, ¿no es cierto?, cada vez más con más fuerza, es que esta visión de la colaboración docente lo que puede hacer es que crezca cada uno de esos miembros individuales, pero como colectivo adicionalmente lo pueden hacer con mucha fuerza. Y pueden desarrollar adicionalmente a eso una virtud mayor, que es la virtud de dar un tipo de educación consistente de unos a otros. Pónganse ustedes un minuto en los pies, en los zapatos del alumno. Ese alumno que llega a clase y tiene 2 horas de un ramo, 2 horas de otro, 2 horas de otro. ¿Y qué es lo que le pasa cuando recibe 2 horas de un tipo de instrucción y una cierta pedagogía y pasa a la sala siguiente y empieza algo totalmente distinto y pasa a la otra y pasa algo totalmente diferente también y así por delante? ¿Qué posibilidad tiene de desarrollar sus competencias de manera secuenciada alguien que recibe, ¿no es cierto?, durante el día tantos mensajes contradictorios? ¿Cómo puede reforzar las mismas competencias? Hay un tema, ¿no es cierto?, entonces de acumulación en el trabajo educativo, que yo se los grafico con la idea del día escolar, ¿no es cierto? Y la necesidad de conseguir, no quiere decir que alguien no vaya a poner su toque personal en la docencia, lo va a poner de todas maneras, siempre. Pero ese toque personal se tiene que dar sobre una consistencia del trabajo que ocurre de una clase a la otra, de las 2 primeras horas hasta el final del trabajo escolar. Esos son los establecimientos que hacen historia, cuando hay comunidades profesionales de trabajo que logran esa consistencia, y no cuando tienen, ¿no es cierto?, silos que trabajan de una manera u otras, ¿ya? No es eso lo que queda desde el punto de vista del trabajo mayor. Por eso es que decimos, ¿no es cierto?, la colaboración como la posibilidad de desarrollar este capital profesional dentro de la escuela. Hay muchas razones por las cuales colaborar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, esta idea, como la que ya decía, de la importancia, ¿no es cierto?, de desarrollar los saberes docentes, de todo lo que puede ocurrir desde el punto de vista del intercambio, de un docente con otro docente. Cómo eso puede crecer ya fuertemente. Cómo también, ¿no es cierto?, se puede salir de esta idea aislada con mucha fuerza. Cómo, ¿no es cierto?, se puede romper ese aislamiento tan grave entre los profesores. Y también, ¿no es cierto?, todo el tema de un espacio de comunidad de aprendizaje. Adicionalmente a eso también se han dado otras razones. El caso, ¿no es cierto?, que les muestro aquí. Les muestro, por ejemplo, cómo Andy Hargreaves, un importante, ¿no es cierto?, estudioso de estas materias, que escribió, entre otras, ¿no es cierto?, este libro relevante que se llama La Cuarta Vía en Educación, pone, ¿no es cierto?, el tipo de otros argumentos adicionales a los que yo he dado por los cuales es importante esta colaboración. Y Hargreaves, ¿qué es lo que dice, no es cierto? Por una parte, esta posibilidad de circulación del conocimiento hace que se enriquezca. Siempre van a ser mucho más las posibilidades de conocimiento cuando haya muchos que estén haciéndolo. Va a decir adicionalmente a eso, una escuela en la cual hay una amplia colaboración va a ser un espacio de trabajo mucho más atractivo que un espacio en el cual cada uno trabaja en su silo, clase. Va a ser un espacio que va a convocar mucho más. Van a haber más personas disponibles a irse a trabajar en esos establecimientos escolares cuando existe esta posibilidad. Va a haber también más espacio para la innovación. Ya no van a ser solamente aventuras individuales. Voy a sentir, si estoy en ese sistema de colaboración,
que puedo innovar. Innovar siempre es un riesgo. Cuando alguien inicia una innovación no puede decir, esta innovación le aseguro tantos resultados. No sería una innovación. La innovación es justamente algo en el cual uno, por cierto, está haciendo una apuesta con fundamento. Pero la innovación puede ser que no resulte, o puede ser que no resulte al tiro, o puede ser que no resulte exactamente en el tipo de resultados que se quieren ver. Por lo tanto, las innovaciones son siempre riesgosas, son apuestas fundamentadas. ¿En qué espacio voy a hacer apuestas fundamentadas si es que no siento ese ámbito de colaboración? Si es que siento que si la innovación fracasa se me va a señalar con el dedo, como alguien que no supo hacer las cosas bien, como había que hacerlas. La innovación va a surgir después quizás de errores, aciertos, reflexión, ensayo, error, pero por cierto que va a ser muy distinto en un ambiente colectivo que en un ambiente muy individualizado. Y por último también le estamos dando un mensaje a los estudiantes, ¿no es cierto? Cuando colaboramos como adultos, nosotros que somos de alguna manera un ejemplo para ellos, también les estamos diciendo, así se trabaja, así deberán trabajar ustedes también entre ustedes. Cuando ellos nos ven como personas, ¿no es cierto?, que no colaboramos, también pueden tener dudas respecto de su colaboración. Por lo tanto, también estamos entregando, ¿no es cierto?, un mensaje no explícito, implícito, pero muy importante a nuestros estudiantes respecto de cómo comportarse, respecto de sus colegas, respecto de los otros. Ahí hay otro argumento más, ¿no es cierto?, en esta dirección. Con todo, es importante considerar que la colaboración no es algo que surja automáticamente ni sea fácil de lograr. Y hay distintos estadios de colaboración. Por ejemplo, Judy Warren Little, que es la primera persona que conceptualizó con fuerza la idea de comunidades de aprendizaje profesional, que estuvo con nosotros hace 4 años atrás, nos comentó este tema. ¿Cómo no podía ver el trabajo colectivo y las comunidades de aprendizaje y la colaboración como elementos que iban haciéndose crecientemente más complejos? Porque juntarse y conversar no necesariamente es colaborar. Y pueden haber diferentes estadios. Y ella los conceptualizaba en estos 4 estadios que ustedes ven en la lámina. Ella decía, hay una primera fórmula, que es simplemente el intercambio. Es conversar, es intercambiar ideas, anécdotas. ¿Y eso se puede ver como una forma de colaboración? Sí, puede ser. Hay gente que ni siquiera conversa, que no se cuenta anécdotas. Pero es una primera forma todavía muy limitada. Hay un segundo momento, que es, ¿no es cierto?, brindar ayuda y asistencia cuando se solicita. Alguien está en un problema, alguien lo apoya dentro de una escuela. Eso ya es algo más que simplemente, ¿no es cierto?, el intercambio de ideas. Pero todavía es algo que puede ser visto como algo limitado. Solo se motiva y se desencadena ese tipo de colaboración frente al problema. No siempre vivimos en problemas. La colaboración no necesariamente tiene que estar centrada en esos momentos. Es cuando hablamos, es cierto, como Chile, país solidario, después de los terremotos, después de las grandes catástrofes. Quizás no tendríamos que ser solidarios solo después de las catástrofes. ¿Ya? Lo pongo un poco extremo, pero para que se entienda la idea, ¿no es cierto?, de que todavía es un estadio limitado de apoyo. Está un tercer estadio, según Warren Little, que es esta idea de compartir materiales y estrategias didácticas. Y ella va a decir, bueno, aquí ya hay algo un poco mayor. Ya no es el apoyo ante la emergencia, y no es solamente conversar y contarse lo que hago, sino que estoy disponible a que toda la batería de recursos que yo he acumulado, ponerlo a disposición de otro, que otro lo ocupe. Y ahí ella va a decir, ya hay un estadio mayor de colaboración. Y por último, ¿no es cierto?, ella va a decir, hay un nivel superior que es propiamente la comunidad de aprendizaje. Y ella va a reservar el término de comunidad de aprendizaje solo para este grupo, en lo cual, ¿no es cierto?, ya hay un trabajo permanente en equipo, de reflexión colectiva,
del proyecto educativo del establecimiento, del trabajo cotidiano que se hace desde el punto de vista pedagógico educativo, en lo cual hay una planificación permanente. Y ella va a agregar un punto adicional. Va a decir, hay que empezar a visualizar el trabajo de una comunidad educativa como un trabajo de indagación, de investigación, en algún sentido. La investigación no es algo solo de los investigadores profesionales que trabajamos en las universidades. La indagación es algo que debiera estar en nuestro trabajo permanentemente. ¿Cuánto más motivante el trabajo docente si es un trabajo que le conlleva la reflexión, la indagación, la lectura? Los problemas que ocurren todos los días en las escuelas son muy difíciles de resolver. Nadie tiene la piedra filosofal para resolver los problemas que a ustedes les tocan todos los días en la escuela o en los jardines. Cuando hay apoderados, ¿no es cierto?, que a veces viven en situaciones tan difíciles. O cuando hay, ¿no es cierto?, una cerrazón al aprendizaje. Y hay esto que se ha llamado la mentalidad cerrada al aprendizaje, en la cual hay niños, ¿no es cierto?, que declaran muy tempranamente, hay cosas que simplemente no soy capaz de aprender. Que Carol Dweck, ¿no es cierto?, en su diferenciación respecto a mentalidad abierta y cerrada de aprendizaje, puso como ejemplo de un límite mayor respecto al conocimiento. Cuando eso se instala en un niño, estamos abriendo, ¿cierto?, de algo muy difícil de transformar. Esos no son problemas fáciles. ¿Cómo cambio esa mentalidad cerrada al aprendizaje? ¿O cómo me bato con apoderados que no están ni ahí, como se dice, con lo que ocurre en la escuela o en el jardín? ¿Para qué decir cuando hay problemas de droga cerca? En fin, son realidades que ustedes conocen tan bien. ¿Eso no merece la indagación, la reflexión sistemática del pequeño avance que se puede hacer, de lo que fracasó y se intentó hacer una vez y fracasó por alguna razón? De eso está hablando Warren Little cuando dice, ahí hemos alcanzado un estadio de colaboración mayor. Y frente a esto, por cierto, hay un conjunto importante de estrategias que se pueden llevar a cabo. Una de ellas, no voy a entrar en todas ellas, no tenemos el tiempo para eso, pero muy importante es el desarrollo de la confianza dentro de la escuela. La confianza, se habla de la confianza como el elemento clave para sostener una organización. Se habla de ella con dos imágenes fuertes. Una es el pegamento y otra es el lubricante. Cuando en una organización hay confianza, hay una cohesión. Cuando en una organización hay confianza, hay un lubricante que permite hacer las cosas con facilidad. No es necesario estar supervisando cada cosa que hace cada quien, que impide que las cosas se hagan con la rapidez que se necesita. Por eso la confianza es un elemento central dentro de cualquier organización.